Buen día a todos. Para el canal Veteranos por Veteranos estamos entrevistando en el día de hoy al señor Carlos Díaz. Carlos, Encantado. un placer. Gracias por confiar en mí. Y gracias por recibirnos en tu hogar. Amén. Carlos, el canal, como ya bien tú sabes, estamos entrevistando a todos los veteranos de todas las generaciones. Dale. Me siento honrado que nos hayas dado la oportunidad de poderte entrevistar en el día de hoy. Y yo de que ustedes me entrevisten. Gracias. Y aquí lo tenemos para contar su historia. Bueno, mi nombre es Ramón Carlos Díaz Díaz, pero en mi casa siempre me llamaron Carlos y yo me conozco Carlos. Un día estaba en el hospital de veteranos y llamaron, y ya la señora llama, señor Ramón Díaz, y yo dije, ¿a dónde estará el casco de viejo? Que no viene, y era yo. Así que, pero todo el mundo me conoce Carlos. Uso a Carlos con K porque cuando estaba en Vietnam, pues empecé a añadirle K a mi nombre Carlos. Okay. Y desde entonces, desde el 69, todo el mundo escribe mi nombre con K. Fui al ejército en el 1968. Hice mi entrenamiento en Fort Jackson, 8-1, arriba en Tank Hill. Okay. Así que el segundo entrenamiento, el AIT, lo hice también en Fort Jackson en otras barracas. Las barracas en ese entonces en Fort Jackson eran en madera. Eran en madera. La segunda barraca, pues ya fue en ladrillo. Entonces fui a Vietnam. Bueno, el tiempo de basic training, pues fue arduo, pero no porque el training sea arduo, sino arduo porque nosotros no tenemos el conocimiento del inglés. Que eso es lo que yo le voy a criticar al Departamento de Defensa. Ok. ¿Sabes qué? Después el Departamento de Defensa, a partir del 84, empiezan Mejoró. Entonces con la escuela de inglés. Correcto. Así que si a mí me hubiesen enviado a una escuela de inglés, pues, porque, o sea, como soldado, pues yo daba el calibre, pero no tenía el conocimiento del inglés. O sea, había cosas que yo no las entendía, pero lo hice y pues me gradué. Y Carlos, déjame preguntarte, en ese Basic Training, AIT, MOS, cuando sales de Puerto Rico, ¿sales con otro puertorriqueño o saliste tú en ese momento? Sí, porque a mí me toca, yo soy parte del draft. Todos los jóvenes en los años 60, estoy hablando del año 68, que teníamos 18 años o más, estábamos obligados a estar 2 años en el servicio militar. Okay. Y entonces todo este grupo salimos desde Buchanan en una motor coach a Aguadilla, a la base Ramey, Okay. y de ahí un avión nos llevó a Fort Jackson. ¿Cuántos veteranos salieron contigo? Ya no lo puedo, Quizás no lo puedo precisar. No, éramos fácilmente entre 30 a 50 veteranos, soldados. Que iban para Fort Jackson. Que íbamos para Fort Jackson. Okay. Sí, más o menos. Sí, porque bueno, estaba Vietnam, más estaba el draft. O sea que definitivamente estábamos obligados. Ok. Por eso, ¿y alguno de esas personas que llegaron contigo, tomaron básico contigo? Sí. Me parece que estaba un muchacho de apellido Rivera. Creo que estaba otro de apellido Texidor. Sí. Okay. Sí, lo que pasa es que uno pues va borrando eso. Es entendible. Pero sí, cogimos básico juntos. Sí. Tomaron básico juntos. Sí. Luego que terminan el básico y el MOS, ¿salieron inmediatamente para abajo? Terminamos en diciembre, nos dan vacaciones, yo vengo aquí a Puerto Rico, a casa de mis padres, y entonces en enero vuelvo y me monto en un avión, llego a Nueva York, mi abuela vivía y los hermanos de mi mamá vivían en Nueva York, lo fui a visitar y entonces de ahí tomé un avión que me llevó a San Francisco. San Francisco. Porque esa era la base para ir para
para Vietnam. Para Vietnam. Y entonces de ahí pues fuimos en avión hasta Hawái, de Hawái a Guam y de Guam a Vietnam. A Vietnam. Si mal no me equivoco, yo creo que aterrizamos en Pleiku, pero no estoy, o sea, tengo esa duda. Por lo menos ese es tu mejor recuerdo. Ese es el mejor recuerdo. O sea, Okay. y recuerdo cuando llegué a Vietnam y vi las montañas y todas esas cosas, el trópico, pues somos parte del trópico. Así Correcto. que fue alentador, pero no fue alentador porque yo iba para la guerra. Así que entonces ahí me asignaron, yo estaba en la 25, yo soy del 25 Infantry Division, yo había cogido mi entrenamiento para disparar el recoilless rifle, que era un cañón que se ponía sobre un jeep. Era como decir la 50 ahora. Pero Similar. es mucho más grande, mucho más grande, Okay. mucho más. Era un cañón, tú tenías que poner la bala por detrás y te tenías que retirar porque si no, igual te impactaba. Te impactaba Okay. lo que salía. Entonces, ahí en Vietnam, pues estuve en el área de Cu Chi. De Cu Chi. De Cu Chi, que eso queda pues quizás entre Saigón, lo que antes era Saigón, y quizás Camboya. O sea, era plano, no había montañas. La montaña más lejos yo creo que era Tai Ninh y se veían helicópteros y todo aterrizando, pero estaba bien lejos de nosotros. Okay. Así que, pero mi estadía en Vietnam, pues sí, con miedo, o sea, uno siempre va a tener miedo, pero fue chévere, o sea, el sistema de helicópteros era maravilloso porque cuando yo tenía que ir a tal sitio, nos montaban en un helicóptero y nos llevaban a ese lugar y había que hacer las escaramuzas que hubiera que hacer. Así que no fue tan, o sea, no fue tan triste. Okay. Al principio, pues uno echa de menos la familia y todo, y entonces eso me daba nostalgia hasta que un día me di cuenta que mientras yo estaba de día, en mi casa estaban de noche. Oh, sí, el cambio de hora. El cambio de hora. Y entonces el cambio de hora, pues me ayudó a tener la mente muy clara. Yo tengo una mente muy saludable, yo soy muy saludable, saludable. Mentalmente, yo soy muy saludable. Y entonces, pues estuve desde enero que llegué hasta el día 29 de agosto que caigo herido. El día que caigo herido, pues fue en la mañana, nos dijeron que íbamos a tal sitio, nos fuimos, íbamos caminando y yo era el penúltimo hombre. Okay. Cuando de momento hubo una explosión. Y entonces el sargento de apellido McIntosh manda a dos muchachos, primero a dos muchachos del ejército vietnamita, los manda al frente. Y entonces ellos en su inglés, el mío es fatal, pero el de ellos era pues pobre. Y ellos, Bu, uno de los muchachos, que no se me va a olvidar, que se llamaba Bu, dijo, me no go. Me no go. Okay. Me no go. Bueno, entonces no fue y no se le podía obligar. Y el otro dijo, yo tampoco voy. O sea, en el inglés es I don't go. Entonces, el sargento que estaba detrás de mí, ese había llegado hacía como una semana o 2 semanas, había llegado, dice, who the hell is going to move? Como yo no sabía inglés, pero cuando él dijo, who the hell is gonna move? Yo dije, bueno, pues me tengo que mover. Y yo llevaba un M79. Okay. Le puse una bala al M79 y me fui caminando. Y entonces, vamos a decir que tantos kilómetros más adelante, me encontré con un compañero que de apellido Hammer. Timothy Hammer, no se me va a olvidar el nombre de Timothy Hammer. Entonces yo le pregunté, Timothy, ¿qué está pasando? Bueno, what happens? Y entonces él me dijo,
PR, things are pretty bad. Pero yo no sabía mucho, pero entendí. Y me dijo, pero stay here. Y entonces cuando yo fui a caminar, que levanté la pierna, yo estaba parado en una mina. Ay, Y explotó God. la mina, explotó la mina. Y entonces yo dije, voy a morir. Bueno, entonces como yo soy católico, pues hice la señal de la cruz con la izquierda. Ay, espérate, ¿qué es la izquierda? Entonces hice la señal de la cruz con la derecha y hice una oración y me preparé porque yo iba a morir. Entonces no sentí tristeza, no sentí dolor porque el hipotálamo tranca, Okay. o sea, dolor. Tristeza, no sentí tristeza porque no iba a volver a ver a mi mamá, ni a mi papá, ni a mis hermanos, ni nada. Fue totalmente un momento de paz y de relajación, completamente. Si tengo que ir a un psiquiatra, pues me pondrá a hacer un ejercicio para ver si yo estoy diciendo la verdad, pero así es que yo... Así lo sentiste tú. Así es que yo lo sentí. Entonces, cuando llego al piso, no caí al piso, ¡pam!, sino que caí como si fuera una hoja. Cuando caí al piso, dije, como cargar un muerto, y yo había cargado muertos, da trabajo, pues me voy a poner las manos en el pecho en forma de cruz, cosa de que cuando ellos me tengan que recoger, no pasen trabajo. Wow. Todo eso Todo eso lo pensaste. todo eso lo estoy pensando. Cuando llego al piso, que me pongo las manos aquí en el pecho, siento el corazón palpitar. Y yo dije, no, yo no me voy a morir. Yo no voy a morir. Entonces ahí vino el medic y me puso un shot de morfina y me puso torniquetes y me dijo, Carlos, tú nos ayudas. Y yo le dije, sí. Y entonces la morfina no ayudó a que yo cerrara los ojos, ni me durmiera, ni No te perdiera fuiste conocimiento. inconsciente. Nada, Okay. nada. Entonces recogieron a todos los demás porque en la primera explosión, pues mucha gente murieron personas, otros estaban mal heridos y algunos leves también. Y entonces, pues los pusieron en el helicóptero y dijeron, PR is last, porque a mí fue el último que me recogieron. Okay. Ya ellos habían recogido a todo el mundo y lo tenían en camilla, y entonces yo soy el último y el medic me dice, Carlos, ayúdanos. Ok. Entonces, cuando viene el helicóptero, empieza la polvareda y yo cojo el sombrero y me tapo para que el polvo no llegara a mí. Entonces, me levantan en la camilla, me meten en el helicóptero y yo sigo despierto. El helicóptero se eleva, siento frescor que me entra por el cuello y todo, porque al elevarse y eran sobre las 10 de la mañana, en pleno verano, pues estaba bien caluroso. Y entonces cuando llegamos al hospital, al 12 Evacuation, que yo veo el círculo blanco con la cruz roja. Entonces el helicóptero se paró y cuando me recibieron para lo que se llama el triage, pues vino esta muchacha norteamericana, Afro-American. Okay. Y entonces era una mujer grande. Y entonces me llevaron para triage y ella empezó a trabajar conmigo y yo le dije, please give me water. Y entonces ella me dijo, you can't drink water. Yo pues bajé las rayitas. No, en ese entonces no se bajaban rayitas. Sí. Yo me callé. Entonces, al ratito, yo me imagino que había pasado como 3 segundos, le digo, please give me water. Entonces ella, me imagino que pensó, esta persona no sabe inglés. O sea, me dice, you cannot drink water. Y entonces yo, que estoy vivo, o sea, despierto, consciente, dije, puñeta, qué jodida negra más fea. Por eso es que nadie la quiere y tiene que venirse aquí al ejército. Entonces, ella terminó su triage. Ella era la enfermera. Ella era la enfermera de turno. Ella era la enfermera de turno y ella no podía hacer nada más porque yo iba o sea, pero yo no lo sabía, uno no lo sabe. Yo lo que quería era agua porque me estaba deshidratando. Okay. Entonces, pues ahí me meten al quirófano. Cuando me meten al quirófano, yo veo la luz verde y ahí me quedé.
Hasta ahí fue tu Hasta ahí último fue, recuerdo. hasta ahí Ok. fue mi último recuerdo. Pero le había dicho a unos compañeros que yo los vi y todo, le dije adiós con la mano, me sonreí, o sea, yo siempre he tenido buena sonrisa y entonces ahí me quedé. Pues ya me habían puesto más morfina, o sea, me habían puesto anestesia o lo que fuera. Y entonces cuando me despiertan, ya yo estoy en el recovery room y entonces hay una retaíla de doctores y todo al frente mío. Y yo me levanté la sábana y no encontré las piernas y en mi inglés goleta le dije, goleta viene de golet, le dije, I lost my legs, porque yo no sabía conjugar palabras ni nada. Y me dijeron, yes, both. Y yo le dije, well, I am hungry because I don't eat this morning. En vez de I didn't, le dije, I don't eat this morning. Y ellos me dijeron, oh, no problem. Y entonces mandaron a la cocina y me trajeron una bandeja con un vasito de leche, un vasito de jugo y un vasito de agua. Y yo me lo tomé. Como esta mano se me había como quemado, me la tenía empatada y no podía, con esparadrapo y todo, no podía usarla. Y yo le dije, yo quiero escribirle una carta a mi mamá. Ok, y entonces llamaron a alguien y vino y yo se la redacté y para que mami supiera que yo estaba vivo, que estaba vivo. Entonces, de ahí, pues me quedé tranquilito, o sea, me explicaron que yo iba a sufrir de lo que se conoce como el phantom pain, que es una sensación de que tú tienes las piernas. Okay. Y mucha gente se tira de la cama pensando que las tiene todavía. Okay. Sí. Pero en mi pobre inglés, yo entendí eso también, que nunca he tenido ese malestar. Nunca. O sea, como que yo me vaya a tirar porque tenga las piernas o algo así. No. De ahí me pasan a una sala y entonces sí que hubo quizás un poquito de dolor, pero fue porque me dieron ganas de ir al baño, de orinar. Yo nunca me había orinado en la cama. Nunca. Desde chiquito, mi abuela, yo dormía en casa de mi abuela y podía dormir en la cama de ella y yo nunca me oriné. Okay. Entonces, de momento, yo llamo a la enfermera, ella me trae el urinal, pero como uno está con la anestesia, no pude orinar. Y entonces ella me dijo, have you done? Y yo no sabía lo que era el don, que es lo que me estaba preguntando. Le dije, yes. Y ella se llevó el urinal y cuando ella llega al head station, yo me oriné encima. O sea, yo me oriné, me salieron los orines. Entonces, eso sí me dio dolor. Empecé a llorar, pero empecé a llorar. Bueno, pues sí, pues qué bueno, tuve la catarsis también, es una catarsis, la tuve, pero no fue porque yo había perdido las piernas, sino porque yo me había orinado, me había meado en la cama. Entonces, vino un amigo mío a verme, yo me había quedado dormido y vio todo mi semblante, pues alegre, no había tristeza en mi semblante. Y cuando yo desperté, yo, fulano, qué alegría y todo. Y entonces le dijo, vete al PX y me compras toalla. Y cada vez que me daban ganas de orinar, si no me traían el urinal, pues entonces yo me ponía como un pamper, como un diaper, como si fuera un diaper, me ponía como un diaper, un pañal y orinaba. Aunque tuviera que botar la toalla, pero no me orinaba en la cama. Exacto. No me orinaba en la cama. Entonces de ahí me pasan a Japón, llego a Japón. ¿Cuánto tiempo transcurrió, Carlos, del evento? Más o menos del evento estuve como una semana en Vietnam. Como una semana. Como una semana. Entonces de ahí me pasaron a Okinawa. En Okinawa estuve como un mes. Yo perdí la parte de atrás de la pierna, ese músculo que vulgarmente la gente le llama la batata. La batata, la pantorrilla. La pantorrilla. Pues yo perdí ese músculo, entonces me sacaron piel de aquí y me la pusieron. Entonces ahí al ponerme piel, pues entonces para que yo no me moviera, me inmovilizaron con un yeso, o sea que yo no podía moverme. Literal, no podías moverte. No, cuando hubo mucho dolor fue cuando me llevaban al Whirlpool para sacarme los vendajes, porque yo tengo el nervio vivo
y entonces veía las estrellas, me tragaba o sea, la sábana, uno gritaba, pero era porque el dolor era, o sea, ya no había morfina, ya el dolor, uno gritaba de verdad de dolor, pero era porque te quitaban aunque te metieran en agua, al quitarte la gasa, pues uno sentía el dolor en la cabeza. En Japón estuve muy bien, comiendo muy bien. Cuando tuve que ir al baño, le dije, tengo que ir al baño. Y entonces, ok, no problem. Me trajeron el bedpan. Y le digo, no, I don't want that. I want to go there. Entonces ellos me buscaron una silla de ruedas y me llevaron al baño y yo fui al baño. Pues seguro, tuve que aprender. Bueno, ya yo lo sabía, pero volví otra vez a aprenderlo, de que ellos no había puerta porque las enfermeras estaban pendientes. O sea, uno tenía que estar ahí sentado a la intemperie, que no era la intemperie, pero como si fuera la intemperie. Semi expuesto. Sí, es muy expuesto. Okay. Entonces, de Japón me mandaron a Estados Unidos. ¿A Walter Reed? No, a Valley Forge. Los hospitales estaban en Valley Forge, estaba Walter Reed, me imagino que habría en California y en Texas, pero a mí, como era lo más cerca de Puerto Rico, me mandaron y me imagino que era el cupo que había, pues me mandaron a Valley Forge. Y fue una experiencia muy bonita porque de Japón vine dormido, seguro, te ponen a dormir. O sea que entonces de Japón llegamos a Alaska, en Alaska el avión paró, volvieron y me durmieron hasta que llegara a los Estados Unidos. Por eso, ¿estuviste consciente en Alaska? Cuando llegas a desperté, o sea, sí, me imagino que el medicamento me desperté. O sea, porque yo sabía que estaba en Alaska. Sí, pero cuando el avión se volvió a ir para ir a los Estados Unidos, abajo a Maryland, pues ellos volvieron y me pusieron un medicamento. Y entonces, cuando llegué abajo a Maryland, pues fue muy bonito porque me recibieron unas señoras, me imagino que comparado en aquel entonces yo con 20 años, yo no había cumplido todavía los 21. No. Yo los cumplía en noviembre y yo caí el día 29 de agosto. O sea, que si me moría, pues tenía que poner que yo había muerto de 20 años. Entonces, cuando llegó, estas señoras me recibieron y me dijeron, "Welcome home, son." Y yo creo que ese welcome home, además de yo ser muy, muy saludable, pues fue muy agradable porque, o sea, yo recibí ese cariño. Entonces, de ahí no había cupo para mandarme a Valley Forge y me mandaron, como por un fin de semana, me mandaron a New Jersey. New Jersey, ok. ¿Cómo se llamaba se me olvidó, había un hospital militar. Un hospital militar en New Jersey. Entonces, ahí estuve unos días y cuando fui a ir al baño, pues me pasó lo mismo y me trajeron, le digo, no, yo quiero ir al baño. Entonces ellos me llevaron al baño, me ayudaron a poner en el toilet, en la taza. Ajá. Y entonces él me dijo, ahorita te vengo a buscar. Bueno, y pasó el tiempo y no me buscaba. Entonces yo no estaba en una silla normal, yo estaba en una silla de esas grandotas en madera y pajilla, que las ruedas grandes están al frente. Ajá. Entonces, pues y era la primera vez, entonces yo no sabía. Y entonces ya estaba cansado de estar, ya yo había hecho la gracia que yo iba a hacer, ya yo la había hecho. Y entonces, pues como pude, me moví a la silla. No me preguntes cómo lo hice, porque yo no sé si tenía frenos o algo así. Yo sé que yo me fui. Pudiste moverte. Sí, del toilet a la silla. Entonces ahí me fui arrastrando hasta llegar a la puerta. Pero como la puerta era tan pesada porque era de metal, cada vez que yo la daba, me llevaba. Me llevaba. Y volvía y me llevaba. El muchacho que estaba atendiendo a otro veterano, a otro soldado, viene para acá y me dice, "What are you doing here?" Y yo le dije, "Waiting for you."
Entonces De una hora esperándote. exacto, ¿Dónde? sí, que como una hora estuve. Entonces me llevó a la cama y ahí, como 2 días después, entonces me mandaron a Valley Forge. En Valley Forge lo pasé maravillosamente bien con los compañeros, o sea, todos estábamos mutilados, o sea, unos faltaban, unos no tenían brazos, otros no tenían piernas, pero éramos todos jóvenes, o sea, teníamos alegría, yo creo que pues había mucha esperanza, o sea, había vida, había vida. Y entonces, cuando hay vida, pues uno puede moverse. Entonces, en Valley Forge estuve desde octubre hasta enero. Ok, octubre En hasta enero. enero más o menos, si no me equivoco, yo creo que fue en enero 12 más o menos, me mandaron a San Juan, porque ya el hospital de veteranos, el nuevo hospital de veteranos de los años 70, había abierto. Ok. Entonces ellos me licenciaron y me mandaron a San Juan. Pero la experiencia en Valley Forge pues fue maravillosa. Parece que yo soy medio presentado y en una me dijeron, ¿quién quiere ir para Nueva York? Ah, pues yo voy para Nueva York. Y entonces, por 2 ocasiones fui al Ed Sullivan Show, que él lo hacía en Nueva York. Y nos llevaron al Ed Sullivan Show y fue muy interesante. Cuando él me ve por segunda vez, me dice, tú no sales de aquí. Entonces, Para la gente que no sabe, Carlos, ¿qué era el Ed Sullivan Show? El Ed Sullivan Show era un señor que tenía este show y traía artistas de carácter mundial de todos los Estados Unidos. Okay. Por ejemplo, en ese show, una de las señoras que cantó, me parece que fue Mary Wilson. Mary Wilson. Okay. No sé si ya, o sea, ya estamos hablando de más de 55 años, pues no puedo recordar todos los artistas que estaban. Pero eso era que se dedicaba. Eso era el show. Y entonces, pues invitaban a los que estábamos hospitalizados y eso, nos invitaban. Y por 2 ocasiones fui al Ed Sullivan Show. Entonces, uno de los compañeros se casó con una de las enfermeras de allí de Valley Forge. Y él perdió una pierna y yo creo que un brazo, no lo perdió, pero estaba mutilado del brazo. Y entonces fuimos a la boda. Y la boda fue en el New York Hilton. Wow. Entonces, cuando estamos en el New York Hilton, pues hay unas señoras tocando el piano, esperando que bajara la novia por la escalera para casarlo. Y entonces las señoras estaban en el piano. Yo no sé música, pero me imagino que dando algunos arpegios para saber qué era lo que tenían. Okay. Y entonces yo empecé, Granada, tierra soñada por mí. Y me dice, oh, you can sing. Y le digo, no, I can't. no, yo no. No, pero te escuchó. Me escuchó. Me dijo, yes, you do. Y entonces me hicieron, que yo me imagino que el pobre Agustín Lara todavía se está removiendo en la tierra, porque yo tuve que cantar Granada, lo que yo sabía de Granada, que yo no sé cantar, de verdad que yo no sé cantar, pero la canté. La canté. Muy bien. Así que fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Y única. Y única. Y entonces, pues salí en un periódico, ahí hay un recorte de periódico donde estoy yo al frente. Wow. con los novios y todo. Así que fue una experiencia muy bonita. De ahí, pues entonces me mandan al hospital de veteranos. Todavía las heridas estaban todavía ya cicatrizadas un poco, pero no estaba, bueno, y tenía que entonces pasar por el proceso de piernas artificiales y todo. Yo usé las piernas artificiales, las usé, pero cada vez que usaba la pierna, la parte de atrás de la pantorrilla se me abría y empezaba a sangrar. Y entonces cuando empiezo a trabajar en veteranos, pues el trabajo para mí era más importante que las piernas. Pero todo ese periodo del año 70 hasta el 78 que yo empecé a trabajar en veteranos, yo siempre usaba las piernas, iba al cine, salía, estaba para aquí, estaba para allá, yo usaba las piernas. Cuando empecé a veterano, iba con las piernas,
pero el tener que caminar tanto, pues me rompía la piel y entonces yo no podía faltar. O sea, uno no... Sí, tenías pues, esa contradicción no de había, una... no había forma, iba a llegar un momento en que me tenía que ir. Y entonces ahí no usé las piernas artificiales, pero sí tuve movimientos y podía ir al cine, podía ir al teatro. La primera vez que fui al teatro... ¿Cómo fue ese proceso de, y explícale Sí, eso a la gente, Carlos, cómo fue ese proceso de ajuste a esa nueva realidad, Carlos? pues, pues vuelvo y te digo, pues tendría que ir a un psiquiatra para que me haga Por hipnosis, eso, ¿tú crees pero que se te hizo... fácil, se- fácil. En términos de mi salud mental, se me hizo fácil. ok, Lo que pasa es que yo vengo de la pobreza, o sea, yo vengo de la pobreza, pero de una pobreza extrema. extrema. Y entonces yo no podía ir a vivir a casa de mis papás, porque no había forma de yo llegar a casa de mis padres. O sea, no había carretera. Ok, Era un camino vecinal. vecinal. Y nosotros no teníamos jeep, o sea, no teníamos dinero para tener un jeep ni nada. Así que quizás eso, pero conseguí tanta gente, ángeles buenos, ángeles, que me ayudaron. Y por ejemplo, los papás de uno que estuvo conmigo, José Miguel Alejandro, me dijeron: Carlos, cuando te den el alta, te vienes a mi casa. Y entonces me dieron acomodo en su casa y yo pasé todo ese tiempo hasta más o menos, yo creo que hasta mayo, junio del 1971, entonces alquilé un apartamento en los Borinquen Towers Borinquen Towers. y Ok. era en el 6º piso. Wow. Y entonces, o sea, usaba el elevador como si nada. Si iba al mercado y tenía que traer la comprita, lo que viniera, Sí, yo los mismo encargos, como lo uno venía, dice. los encargos, yo lo hacía. Porque, ¿sabes? Porque pues yo soy muy saludable, yo soy muy saludable. Y muy independiente, Y obviamente. muy independiente, muy independiente. Wow. Carlos, dijiste que en el 78 En, comienzas a trabajar en el VA entonces en el 71 empiezo el programa de rehabilitación de rehabilitación. y entro en el Colegio Regional de Bayamón Ok, a estudiar. Pero antes yo no sabía que el colegio iba a abrir y entonces pues veterano me dijo: pues puedes estudiar en la central o puedes estudiar en tal sitio. Y pues yo empecé a hacer las gestiones. Cuando un día yo voy por la carretera 174 que va de Bayamón a Aguas Buenas. Aguas Buenas, porque mi abuela por parte de papi vivía en el barrio Camarones o Santa Rosa de Guaynabo, y yo cogí esa carretera. Yo veo que el colegio regional está apto para una persona en silla de ruedas. Entonces hago una solicitud y me dijeron: no te podemos aceptar porque tú eres de San Juan. Y esto es para la gente o de Bayamón o de Comerío y todo. Entonces, en un papel amarillo, de carta amarillo, de nota, yo le escribí: ustedes me tienen que aceptar porque yo soy un veterano de Vietnam, perdí las piernas en Vietnam y estoy en silla de ruedas, y el colegio y ese edificio me brinda las mejores oportunidades. Entonces me aceptaron y empecé en el colegio regional en agosto de 1971. Ahí eran 2 años porque era colegio regional, solamente era 2 años. Así que hice los 2 años hasta el 73. En el 73 hubo una graduación, ¿verdad? Para la cuestión de que habíamos terminado. Entonces pasé a Río Piedras. Todavía no, la ley ADA no existía. Bueno, ya ese año, en el 73, estaba empezando en el 73, pero todavía la Universidad de Puerto Rico no estaba preparada. Así que ellos me dieron llave para, si yo tenía clase en un segundo piso, que yo pudiera usar los elevadores. Pero no había rampa. No había rampa. ¿Qué yo hacía? Pues cuando había como un escaloncito, pues me iba hacia atrás en la silla, me iba hacia atrás y si tenía que ir a naturales, no, a generales, a estudios generales abajo,
Ujú. y yo estaba en ciencias sociales, pues yo me moví muy bien en la universidad. Ok. Muy bien. Así que ahí terminé el Con bachillerato. todo y los obstáculos que Con todos los obstáculos, porque estaba, ya te digo, ya la ley ADA venía, pero todavía no, la universidad no estaba tan preparada. Ok. Pero sí, tengo que reconocer que ellos me dejaron aparcar el carro, o sea, me dieron un parking, Ok. yo me podía aparcar ahí, me dieron llave para yo utilizar los elevadores. En lo que se me hacía un poquito más difícil era comer. Comer. Sí, porque no habían cafeterías, las cafeterías, Eran distantes. estaba el centro de estudiantes o distante. Y Ok. entonces yo no, en la universidad yo lo que hacía era que comía temprano en mi casa, o sea, desayunaba bien Desayunabas en y tu comía casa. bien. Ok. A lo mejor si alguien me traía un café, me tomaba un café y eso, pero no comí, o sea, yo no tengo recuerdos de haber comido en el centro de estudiantes ni en las cafeterías que había alrededor. Entendible. Cuando me graduó, pues no podía estudiar trabajo social porque me dijeron que tenía que yo podía ser un buen trabajador social, pero la escuela de trabajo social quedaba en un segundo piso y no había elevador. Así que no pude solicitar. Pero el programa de rehabilitación vocacional estaba en el primer piso y daban la maestría y solicité y me Y te cogieron. aceptaron. Ok. Entonces hice una maestría en rehabilitación vocacional. Había que hacer una tesis grupal, que es más, si la individual le da trabajo, la grupal da peor, porque tú tienes que aunar todas las mentes y siempre hay peleas y todo y qué sé yo. Pero hicimos la tesis y me tocó visitar a un veterano que era cuadripléjico y vivía en el barrio Calabaza de Yabucoa. Ya, che, qué experiencia, Carlos. Igual vivía al final de un camino de tierra. Yo no sé cómo, Cuando llegaste al lugar. Cuando yo llegué para hacer la entrevista, porque teníamos que hacer Y una era en grupo. entrevista con otra muchacha, o sea, Con una muchacha. nos dividimos, o sea, cada cual, unos cogieron un área, otros cogieron otro, a mí y a esta compañera nos tocó ir a Yabucoa, al A barrio Yabucoa. Calabaza. Cuando llego allí, yo dije, no, yo no puedo meter el carro por aquí. Yo tenía un Malibu, yo no puedo meter el carro por aquí porque no se puede. Y entonces yo, bueno, pues me voy en la silla, como estoy con Carmen, me voy con la silla. Cuando yo me bajo del carro, me pongo en la silla se fue rodando por un lado y yo me fui rodando por otro y Carmen se llevó las manos, ¡ay! Empezó a gritar y todo. Entonces el vecindario vino y me sacó, me buscó. Eso es una historia. Eso es una historia. Me sacaron, no se me va a olvidar, nunca jamás se me va a olvidar eso. Entonces ella se tuvo que ir sola, o sea, ella se tuvo que ir caminando y llegar a la casa de ese señor que yo no sé, yo me imagino que lo llevarían en jeep, a menos que lo llevaran en una hamaca, no sé. Sí, que lo pudieran cargar. Okay. Cargar. Así que, pues me gradué, hicimos la tesis, me gradué y entonces iba a trabajar con el departamento hoy es de la familia, pero en aquel entonces se llamaba el departamento de servicios sociales. Servicios En sociales. aquel entonces se llamaba el departamento de servicios sociales. Y ya pues me tenían acomodo en una de las oficinas y todo. Pero un día recibo en ese teléfono que también tiene un teléfono 50, todavía rotativo. de casa de ruedita. Así mismo. Entonces, cuando estoy oigo el teléfono sonar, vengo y me dicen que era de veterano. Y me dice, ¿a ti te gustaría trabajar en veterano? Y le digo, pues sí. Pues ven tal día por la oficina de personal para que llenes toda la solicitud. Y entonces, 2 días después, fui al tercer piso del hospital de veteranos y hice la solicitud. Y el día 23 de febrero de 1978 empecé a trabajar en veteranos. Porque el 22 era el día de Washington, que hoy día es el día de los presidentes. Pero hasta ese entonces era el día de Washington. Era el día de Washington. Entonces, pues empecé a trabajar
me mandaron a la oficina de contacto en el edificio federal y ahí estuve trabajando. Fue una experiencia, si tuviera que volvería a trabajar. Fue una experiencia maravillosa. Cuando me encuentro con veteranos, me dan las gracias y hacen leyendas, hacen leyendas, porque no fue verdad que yo fuera tan bueno, pero hacen leyendas que usted era muy bueno, que usted fue el que me consiguió el 100%. Yo no podía conseguir el 100% porque eso quien lo hacía era el rating board. El rating board. Pero yo ayudaba, o sea, yo ayudaba a que ese formulario... la manera de trabajar, sí, señor, el caso. Sí, señor. Había un formulario que se llamaba el 21-4138, Statement in Support of Claim. Y ese Statement in Support of Claim, puede que yo haya llenado uno en español, puede, pero la mayoría en mi inglés pobre, yo escribía todo, porque dije, si esto tiene que ir a Washington, aunque haya problemas de sintaxis, aunque haya problemas de conjugación, aunque haya problemas de palabras, ellos van a entender lo que yo estoy escribiendo. Correcto. Y escribía. Yo no tenía problemas para escribir. Así que fue una experiencia muy, muy bonita y trabajé hasta el 2007 en el departamento de veteranos. Que pensaron que yo iba a ser otro Manolo Añeses, que era un señor que estuvo más de 50 años trabajando, y doña Iris, que estuvo 60 años trabajando. Pero sí. Yo una vez que me dijeron que con 55, ya yo tenía 57, que si con 55 años y 30 de servicio yo me podía ir, yo me fui. Al otro día de retirarme, cogí la Ilíada, que ya yo la había leído en la universidad, y ese fue el libro que yo empecé a leer al otro día de yo retirarme. De tú retirarte. Sí. ¿Te gusta mucho la lectura, Carlos? Me gusta mucho la lectura. Leo mucho, trato a veces anualmente, estoy leyendo entre 20 a 25 libros. ¿Los lees electrónicamente? No, porque yo no soy cibernético, no soy muy bueno. Por eso. Los tengo en papel. En papel. En papel. A lo mejor si hay alguien que tenga capacidad y me vaya enseñando, lo puedo aprender. No es algo tan... No, pero no, por el momento los estoy leyendo en papel. Así que estoy leyendo y entonces te leo en inglés y en español. En inglés pues no es mi idioma. Pues si hay una palabra nueva, un slang o algo así, pues la busco. Así que es muy... Pero la experiencia de trabajar fue una experiencia maravillosa. Uno de los recuerdos que tengo tiempo. Sí, sí. Uno de los recuerdos que tengo es que yo estoy atendiendo a este señor de la guerra de Corea. Y entonces ya él tenía 65 años, por lo tanto tenía derecho a tener una pensión porque su ingreso de seguro social, que era el otro ingreso que él tenía, estaba por debajo. Okay. Yo le expliqué todo, le señalé que él podía guardar todos los gastos médicos de él y de su esposa, de lo que pagaba de Medicare, etcétera, porque después se hacía un ajuste en su pensión, etcétera. Y entonces ese señor tiene que haber sido, cuando estuvo en el ejército, tiene que haber hecho las marchas mejores que se puedan hacer, porque yo cuando hacían left, yo iba a right. O sea, yo no era tan bueno. Y entonces cuando él se levantó, hizo el tatú, hizo la seña de los talones, okay. Y aquello sonó como si él estuviera en basic training, pero perfecto. Wow. Y era un hombre ya de 65 años. Y entonces me da la mano y me dice, PNP, ¿verdad? Y le digo, no, Estado Librista. Mi jefe, que me está monitorando, que está siguiendo la entrevista, viene para donde mí y me dice, pero ¿y por qué le dijiste esto? Y le dije, pues porque yo no estoy aquí porque sea PNP popular. Exacto. O algo. Yo estoy aquí porque yo estoy trabajando para los veteranos. El señor dio un about face y se fue. O sea, según hizo el tatú, también se hizo el about face y se fue. Así que, pero fue una experiencia maravillosa. Haber trabajado en veteranos fue una experiencia maravillosa. ¿Crees qué fue lo que lo hizo maravilloso, Carlos? ¿Tenías unos compañeros excelentes, el ambiente de trabajo? ¿Qué fue lo más que... Bueno. En esos años, vamos. En esos años, tener excelentes compañeros.
excelentes compañeros que hoy día recordamos las cosas lindas que nosotros tuvimos. Tuve unos jefes maravillosos, o sea, yo tuve jefes maravillosos, gente muy buena. Yo creo que haber trabajado para los veteranos y para las viudas de los veteranos y para los hijos de los veteranos. Un veterano, veteranos sí, por veteranos. sí. O sea, fue un veterano haciendo un trabajo para veteranos. Para veteranos. Pues fue el regalo más grande que yo he tenido, de verdad, de verdad. Fue un regalo muy, muy, muy bonito. Si venía esa viuda, no era, vente por aquí, Panchit. No, era la señora Francisca Redondo. Y era doña Francisca. Correcto. O sea, no, el señor fulano de tal. Porque el respeto, la disciplina. Respeto. Cuando estaba en el teléfono, era muy bueno. O sea, Department of Veterans Affairs, may I help you? Cuando la persona me hablaba en español, muy buen día. El Departamento de Veteranos, ¿en qué le puedo ayudar? Okay. Y entonces, todo eso, pues, contribuyó a que mi vida laboral fuera muy, muy bonita, muy bonita. Me dieron, cuando estaba la gobernadora, doña Sila era gobernadora, el departamento no del departamento de veteranos, sino el departamento de Estado. Sí, pero cae, ¿cómo se llama? No es el departamento de veteranos, en la oficina del procurador, del veterano. Perdón, I'm sorry. La oficina del procurador del veterano me nombró veterano. Okay. Y me dieron una placa y tengo esa placa. Pero hay una placa que venero aún más, que me la dio un veterano. Una placa. Cuéntanos esa historia, Carlito. Pues él es de apellido Ceprini. Y entonces él vino un día y me trajo esta placa al señor Carlos Díaz por su servicio a los veteranos. Wow. Entonces es una placa que no la... Y obviamente tú la atesoras. Sí, la tengo y la atesoro. Es una placa porque esa persona pues me la dio, se la pudo haber dado a otro, pero me la dio a mí. ¿Por qué? No sé, yo lo habré atendido en algún momento dado, pero fue una experiencia, mi experiencia de trabajo fue muy, muy interesante. Ahora acabo de regresar de los Estados Unidos, porque estaba en los Estados Unidos, estuve 10 días por allá y fui a Washington. Yo nunca había ido a Washington. Nunca había ido a Washington. Nunca había ido a Washington. Así que unos amigos míos, como regalo, dicen ellos que yo me he portado muy bien con ellos y que yo he sido muy bueno con ellos. Yo no lo veo, pero ellos me dicen... Ellos dicen que te portaste bien con ellos dicen que cuando ellos se casaron, que el regalo que yo les hice le dio para ellos pagar su luna de miel. Hace 40 y pico de años atrás. Okay. Así que puede que sea cierto, pero yo no lo recuerdo. Pues ellos me quisieron llevar a Washington y fui a Washington. Y la experiencia fue maravillosa, maravillosa. El monumento a los veteranos de Vietnam es interesante, pero no me llamó tanto la atención. Es que es una herida. O sea, tú ves esa herida en la tierra y las placas ahí con los nombres de los veteranos y todo. Pero me encontré ahí con un veterano de Vietnam. Que había estado contigo. No había estado conmigo, pero había estado en la 25. En la misma unidad. Ok. Así que yo lo saludé y él me saludó. Y entonces cuando yo le pregunté, él parece que había tenido cáncer de la garganta y tiene que usar el micrófono. Y me habló, yo, I'm sorry. No, I'm sorry. Y entonces pues me dijo, no problem. Y estuvimos hablando un rato, que en los retratos que yo te envié, es el señor Afro-American. Lo vi. Ese, pues Lo ese. En el cementerio de Arlington, pues maravilloso. La ceremonia al soldado desconocido, muy,
muy, muy linda, muy emotiva. Y voy terminando, cuando voy terminando, hay dos filas de niños, porque hay escuelas visitando Washington y todo. Okay. Todos esos niños, todos los niños me dieron la mano y me dijeron, thank you for your service. Wow. O sea, fue maravilloso. Donde quiera que iba, o sea, todo el mundo me decía, gracias, thank you for your service, welcome home. En Arlington me dicen welcome home y mi amiga me dice, pero ¿cómo? En el cementerio todavía no. Pero la verdad que fue una semana maravillosa la que pasé allí. ¿No sentiste cuando fuiste, tuviste algún tipo de, obviamente estás viendo, ¿verdad?, lo que sucedió en una parte de la historia que no es la mejor? ¿Sentiste algún gran impacto emocional? No. Okay. No. Es que lamentablemente yo soy bien emocionalmente, yo soy bien fuerte. No, pero está por eso, porque eran unas circunstancias particulares, por eso es que yo me retraté frente a la escultura de los tres soldados de Vietnam. Me retrataron yo leyendo. Dije, déjame leer a ver si veo el nombre mío aquí, que no haya, sea porque lo pudieron haber puesto, pero no vi el día mío, no estaba. Pero como que yo sintiera, o sea, es que yo nunca he sentido ansiedad, yo nunca he sentido remordimiento, tristeza. Nada, tristeza. Okay. Yo no sueño, o sea, yo no he tenido pesadillas. Wow. Yo no tengo pesadillas. O sea, yo hasta el día de hoy, ya yo tengo 77 años, pues no es mucho que decir. Tengo muy, o sea, y puedo hablar hablo con todo el mundo y qué sé yo, y el que llora, pues llora, sí, lo tengo que ayudar, o sea, lo tengo que escuchar, pero de que a mí me cause tristeza, algún efecto, no. Nada, hasta el día de hoy, no. Hasta el día de hoy, no. Entiendo. Hasta el día de hoy, no. Y interesante que hace unos años atrás, esta amiga mía, que tiene una amiga, que a su vez es una niña vietnamita, de padre puertorriqueño y madre vietnamita, tenía unas amistades de Vietnam que venían a la casa y me invitaron. Cuando yo vi a esa gente de Vietnam, era como si yo estuviera viendo a mis primos. Wow. Nada de dolor, nada de remordimiento. Sí, era algo familiar. Y entonces le digo, yo estuve en Vietnam, o sea, le digo que yo estuve en Vietnam y todo, pero no, era como si fueran familia. Y se lo digo a la gente, no puedo ir a Vietnam porque Vietnam está muy lejos, pero si Vietnam estuviera en Venezuela, yo podría. Iría porque es que son 3 horas, como mucho 3 horas de vuelo y me prepararía. ¿Sí? Pero a ir a Vietnam no, porque, o sea, no me puedo arriesgar por ejemplo, yo voy de aquí a los Estados Unidos y voy al baño antes de entrar al avión, voy al baño, me pongo un diaper por si acaso, por si el frío del avión o algo así. Hasta el día de hoy no he tenido ese problema, y cuando llego allá, pues voy al baño de nuevo y me lo quito y lo boto. Ya. Pero no, o sea, no, me lo quito porque, pues, para no tener tanta carga, pero no es porque lo he mojado ni nada, o sea, no, sí, está seco, lo podría volver a guardar y eso. Y entonces, pero yo no sé, un viaje tan largo, un viaje a Europa o algo así, pues yo no entiendo que no voy a tener la capacidad de aguantarme y me puedo orinar encima o algo así. Y le voy a hacer, yo brego muy bien con el humor negro. Yo brego muy bien con el humor negro. Yo tengo muy buena calidad para bregar con el humor negro. Pero otra persona, pues a lo mejor, adiós, mira, el viejito ese se meó encima, tú sabes. Sí, así es entendible. Sí, te entiendo. Así que en ese sentido, pero fue mi experiencia militar fue muy buena. Muy buena. Que, ¿verdad? Que solía
que quizás podría ser para otros veteranos contradictoria, Ah, sí. totalmente contradictoria. sí. Pero Carlos, yo creo que ahorita dijiste una palabra que a mí me impactó mucho. ¿Cuál? Y fue que cuando llegaste a New York y estabas con esos otros compañeros en el hospital, en el hospital que mencionaste, Ajá. y viste, ¿verdad? Que obviamente cada cual estaban allí por diferentes Ah, bueno, circunstancias. en Valley Forge, en Pensilvania. En Pensilvania. Pensilvania. Y tú pudiste ver en ese momento dado esperanza, dijiste hope, Sí. dijiste esa palabra. Sí. Y entonces, si ese era el mismo pensamiento que los que estaban allí contigo tenían, por lo menos a mí me impactó mucho. Porque Pues podrían haber habido unos con coraje, otros con sí, desesperanza. lo más probable. Ajá. Pero si tú seguías sintiendo esperanza, Sí, wow, sí. de verdad que Fue tan maravilloso, ya te digo, ese tiempo en Valley Forge. Pues un día vino un fotógrafo y nos sacó una fotografía y esa fotografía, uno de los muchachos le faltaban las piernas, de apellido Walsh. Yo espero que esté vivo. Era de West Virginia. West Virginia. Okay. Entonces, pues nos sacaron la fotografía, estaba Walsh, otra persona, pero no, ya no recuerdo el nombre, y yo. Y entonces esa fotografía corrió toda la nación. Y alguien de California nos mandó $3. Les envió $3. $3. En ese entonces $1 era, con $1, yo en los años 70 yo iba a Plaza Las Américas y había un sitio que se llamaba La Tahona, tú eras bebé, había un sitio que se llamaba La Tahona y tú podías tomar con $1, tú podías tomar café, un montón de gente y te sobraba dinero. Hoy día con $1 tú no tomas café. No. Entonces él me mandó ese $1 para cada uno por nuestro servicio a la nación. Wow, okay. Sí. Yo creo que yo lo tenía guardado, no sé, lo traté pero esa, ¿verdad? Que esa persona se tomara ese tiempo y quisiera contactarlos a ustedes. Y nos contactó, nos mandó una carta y nos mandó los $3. Sí. Impresionante, sí. impresionante. Así que fue una experiencia muy maravillosa. Vuelvo y te digo, había un doctor, el doctor Roberts, que eso era un encanto, y su esposa Ana. Y él era un nene, o sea, estaba acabando la escuela de medicina. Estaba empezando. Y él era ortopeda y estaba empezando. Y se encariñó mucho conmigo, ellos me querían. Al punto que un día vinieron a Puerto Rico de vacaciones, me llamaron y vinieron aquí a la casa a verme. Wow. Sí, fue una experiencia muy linda. La mamá de José Miguel Alejandro, que te dije que ellos me dieron cupo en su casa. Correcto. Que me dije cobijo, que me dieron que fuera a vivir a su casa en lo que yo podía resolver. Ellos en ese momento, ellos eran espiritistas. Okay. Y cuando estábamos en Vietnam, yo le escribía y ella me escribía, me dijo, Carlos, mándame un retrato. Pero yo no se lo mandé. Cuando yo llegué a San Juan, que ellos vivían en Puerto Nuevo y vino a mi cama, me dijo, viste, no me mandaste el retrato. Wow. Okay. Pero no, o sea, no. Eso fue A lo mejor si le hubiese mandado el retrato, a lo mejor no hubiese quedado, no hubiese sido herido. Eso solamente lo sabe el Señor. Sí. Dios es quien lo sabe. Pero esa fue la después ella después no volvió, ella dejó el espiritismo y se metió a evangélica y todo, pero cuando ella vino, ese fue el comentario que ella me hizo. Pero antes de decirme, qué bueno conocerte y todo, me dijo, viste, te pedí un retrato y tú no me lo enviaste. Diantre. Así que tendría que eso es un question mark. Eso es un question mark. Sí. It is. Así que vengo de una familia maravillosa. O sea, mi mamá y mi papá no lloraron cuando me vieron sin piernas.
No lloraron. Ya. Bueno, ya yo los tenía preparados. Porque cuando yo estaba en Japón, yo no sé dibujar. O sea, yo no soy bueno dibujando, pero le hice un dibujito. Es mami, ¿te acuerdas de esta camisa que yo tengo? Entonces me puse le hice el dibujo de esa De camisa, la camisa. y le dije, yo perdí esta pierna en este lado y esta pierna en este lado. Por eso ellos ya estaban, obviamente, Preparado. sí, estaban preparados. Sí. Entonces sí, porque vino el ejército y se lo informó y todo. O sea, está bien, pero ella no. Entonces yo le mandé. No es lo mismo que te lo informen sí, a que tú cuando la persona llega. Entonces yo vine y se lo dije. Mis hermanos, fíjate, eso sí que me puede nublar los ojos, porque mis hermanos me dicen que cuando les dieron la noticia, papi, mi papá tenía una finca, no era grande, pero cosechaba y los mandó a trabajar. Después que vino de la escuela, los mandó a trabajar. Y ellos no querían trabajar, o sea, ellos tenían dolor. Pero yo le digo a uno de mis hermanos, le digo, sí, pero es que mi papá ahí estaba utilizando la psicología pura y completa, porque él sabía que al ustedes estar trabajando, haciendo cosas, no iban a estar pensando. Tenían una distracción. Fue una distracción. Así que, pero si yo me hubiese gustado haber estado en ese momento al lado de ellos. O sea, cuando le dieron la noticia, era imposible, pero me hubiese gustado. Pero yo le mandé, entonces cuando mami y papi me vieron, pues no, o sea, pues seguro tenían que tener dolor, tienen que haber tenido dolor, ¿cómo no? Pero no fue que mami empezó a gritar, ni a llorar, ni nada. Si lloró, lloró por dentro. Si papi lloró, lloró por dentro. Y hasta que se murieron, pues, yo, pues o sea, yo era su hijo. No, claro. O sea, ellos me quisieron. Yo podía ir en un momento a mi casa y ya sé, cuando iban a ser las 5 de la tarde, si yo me regresaba, papi me decía, ¿tienes dinero? Yo digo, sí, porque yo sabía por qué. No, para darte un par de pesos. O sea, de lo poquito que él tenía, él me quería dar dinero. Si yo le decía a mi mamá, mami, ponte ese traje rojo, mi mamá se lo ponía. Porque ella sabía que yo no le estaba, o sea, yo no estaba buscando que ella fuera ridícula, sino que ella estuviera bien puesta. Bien puesta. Y mis hermanos, o sea, ya se me murió un hermano, pero los otros pues están siempre muy pendientes de mí, estamos muy pendientes. Qué bien. Siempre estamos muy pendientes. Sí, que la unión familiar siguió. La unión familiar, sí, la unión familiar y pasábamos trabajo porque ya te digo, no había carretera, y entonces yo dejaba el carro en un sitio y en la silla de ruedas mis hermanos me arrastraban camino abajo para ir a estar en casa de mi mamá, de mi papá. Sí, era difícil. Fue difícil. Y en ese sentido, pues el Estado, y cuando hablo de Estado, puede ser el Departamento de Defensa, puede ser el Departamento de Veteranos, no ayudó. Sí, yo fui donde una trabajadora social, doña Aida Moylan, que era maravillosa, o sea, como trabajadora social, pero yo no necesitaba eso, porque yo no tenía problemas. A lo mejor los tengo, pero yo no tenía problemas psicológicos. O sea, yo no tenía tristezas porque yo había perdido las piernas. A lo mejor yo tenía tristeza porque no tenía una casa donde ir. Exacto. Sí, son dos circunstancias totalmente diferentes. Así que fue una experiencia de vida muy, muy, muy linda. Y hasta el día de hoy, pues, siempre tengo la misma sonrisa, no la sonrisa no se ha ido. Wow. Vietnam, 1969. Míralo. Vietnam, 1969. Wow, Carlos, de verdad que agradezco inmensamente que hayas sacado esta hora para compartir. Yo espero que sea un aliento para alguien. Yo espero que
créeme, no va a ser un aliento para unas personas, va a ser aliento para muchas. Pues gracias por entrevistarme. Gracias. De verdad, gracias a ti, gracias por abrirnos las puertas de tu casa, por permitirnos estar aquí. Qué bueno. De verdad, inmensamente las gracias y espero que esta no sea la última vez que nos comuniquemos. Pues gracias a ti por haber venido. Gracias. Y que sigas con tan linda labor. Gracias. Ahora voy a hacer el café, que si no, tú no tomas café.